Bienvenidos a este oasis de tiempo en la semana. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos entonces a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra libremente. Te imploramos tu dirección, tu compañía, tu bendición. Danos sabiduría de lo alto para entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te imploramos el perdón de nuestras faltas y pecados. Cuida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de Apocalipsis es la secuencia del capítulo 4, es la continuación del capítulo 4. En el capítulo 4 habíamos visto al trono de Dios Padre, sostenido por 4 querubines. Habíamos visto a 24 ancianos alrededor del trono, y delante del trono estaba la lámpara, el candelabro con 7 brazos. En el capítulo 4 vemos el trono de Dios ubicado en el lugar santo del santuario celestial. Antes de estudiar el capítulo 5, deberíamos, para disfrutar este capítulo, porque a mi juicio es el más hermoso del libro de Apocalipsis y del campo profético, antes de estudiarlo deberíamos primeramente revisar las fiestas solemnes que el Señor estableció en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Todos los hombres de Israel debían presentarse a Jerusalén por lo menos 3 veces en el año. 3 fiestas tenían los israelitas en el año. La primera, la fiesta de Pascua. La segunda, la fiesta del Pentecostés. Y la última, la fiesta de las cabañas. Vamos en esta oportunidad a mirar las 2 primeras fiestas para efectos de este estudio. La primera, la fiesta de la Pascua, y la otra, la fiesta del Pentecostés. Revisemos entonces primeramente la fiesta de Pascua. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 23, verso 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta era una fiesta conmemorativa. Los israelitas recordaban a través de esta ceremonia la liberación de la esclavitud cuando ellos estaban en Egipto. Se mataba un corderito pascual entre la familia y así recordaban cómo en la última de las plagas el Señor los había liberado de la muerte del primogénito. Y con ese acontecimiento, pues Israel finalmente salió libre de la esclavitud de Egipto. Y es conmemorativa porque a nosotros también nos recuerda algo mucho más elevado, la liberación de la esclavitud del pecado. Y se hacía justamente la celebración de la Pascua, se hacía en el mes primero de los judíos, en el mes de Aviv, a los 14 días del mes. Y en ese día se sacrificaba el corderito pascual. Y este no era sino un símbolo del verdadero Cordero que es Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista estaba en el Jordán, le miró a Cristo Jesús que se acercaba y dijo de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el verdadero Cordero. Y precisamente un 14 de Aviv, un día viernes, el Señor se reunió con los discípulos en el aposento alto y disfrutaron de la cena de Pascua. Y en lugar de esta ceremonia, el Señor instituyó la Santa Cena. Por medio del pan y el vino, conmemoraba su propia muerte. Cristo después de la cena pascual, fue llevado con sus discípulos al Monte de los Olivos y ahí fue capturado por los sacerdotes y los guardias, y toda la noche fue tomado cautivo y finalmente al día siguiente
por medio de Pilatos, de Herodes y los sacerdotes, fue sentenciado a muerte de cruz. A las 12 del día el Señor pendía con los brazos abiertos en la cruz y fue suspendido entre el cielo y la tierra. A las 3 de la tarde el Señor expiraba. Cuando Él murió se hizo un terremoto y allá en el templo de Jerusalén, precisamente a las 3 de la tarde, cuando se hacía el sacrificio vespertino, el sacerdote estaba con el cuchillo en la mano y cuando el templo se sacudió, dejó caer el cuchillo y el corderito salió huyendo. No hubo cordero para esa tarde en el templo, porque el verdadero cordero pascual estaba muriendo en el Gólgota. Una mano misteriosa rompió el velo de arriba abajo, que dividía el lugar santo del Santísimo del templo, indicando con eso que todos los ritos y ceremonias que se habían llevado a cabo perdían ya su significado. Cuando Cristo Jesús fue tomado por los soldados y llevado ante Pilatos, quiero destacar una escena porque el Señor fue lastimado, golpeado, escupido. Le pusieron un manto púrpura y tejieron para él una corona de espinas. Y algún soldado tosco con una vara golpeó en su cabeza que hincó las espinas en sus sienes y se derramaron gotas de sangre que llenaron su rostro y su barba. Esta es una garantía de que el Señor fue ungido para desempeñar su papel de sacerdote más adelante en favor de todos nosotros. Al día siguiente de la Pascua, el día 15, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Todos los judíos echaban fuera de sus casas cualquier vestigio de levadura y celebraban la fiesta comiendo panes exentos de levadura. Porque la levadura, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, se nos dice que es un símbolo de malicia, de iniquidad. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de este texto. Veamos en nuestras Biblias en el libro Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois. El Señor está pidiendo a cada uno de nosotros como masa, ¿no es cierto? Como masa recién preparada, que nos limpiemos de toda vieja levadura, que no exista ningún vestigio de levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El apóstol Pablo define con precisión que Cristo es nuestra Pascua. Él fue sacrificado el 14 del mes de abril. Verso 8. Así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura, claro. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. La levadura, miren, símbolo de malicia y de maldad. Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Como ustedes ven, Cristo murió el 14 de Aviv, nuestro Cordero Pascual, y al día siguiente, la fiesta de los panes sin levadura, se sacaba todo vestigio de maldad y de iniquidad. El Cordero había sido sacrificado y para perdón de pecados todos estaban libres de maldad e iniquidad. Pero el verdadero pan sin levadura es un lindo símbolo. Como el Cordero Pascual es símbolo de Cristo, el pan sin levadura también es un símbolo de Cristo. Vamos a verlo. Cuando Cristo Jesús expiró, fue bajado cariñosamente por José de Arimatea y Nicodemo,
Y José de Arimatea puso para el Señor la tumba de su familia. Y antes que venga el día de reposo, el sábado, fue llevado a la tumba de José. Y ahí nuestro Salvador descansaba. Con sus brazos cruzados, con sus brazos que había sanado, que había curado, que había consolado a toda la multitud, ahora sus brazos estaban cruzados. Descansaba en la tumba de José en un día sábado. Después de que el Señor terminó su obra redentora, descansaba en la tumba de José. De la misma manera como cuando Cristo terminó su obra creadora en el Génesis, descansó también en un día sábado. Entonces el sábado conmemora a Cristo Jesús en su obra creadora y en su obra redentora. En el libro de Apocalipsis, cuando se habla del mensaje de los 3 ángeles, especialmente el tercero, se invita a los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas a que descansen en el día sábado, para que le reconozcan a Cristo precisamente como Creador y como Redentor. Cristo es el pancito sin levadura. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, verso 30, dice lo siguiente. El apóstol Pedro describe y habla acerca de David. Y dice de David: pero siendo él profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Verso 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David habló de Cristo y señaló que Cristo Jesús, él no sería dejado en la tumba. Y que su carne no vería corrupción. Cristo Jesús descansó el sábado, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, en la tumba, pero su cuerpo no se corrompió, se mantuvo como un pancito fresco, exento de malicia, exento de iniquidad. Cristo nunca pecó. Él es el ejemplo perfecto de lo que debemos ser cada uno de nosotros. Después de haber pasado este día de reposo, el 16 de Aviv, al día siguiente, al segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, había una nueva conmemoración. Se llamaba la fiesta de la gavilla. Los israelitas tomaban de los primeros frutos, de los primeros granos de la cebada, uno de los primeros cereales que salen en Jerusalén, y hacían un pequeño atado, una gavilla, y lo llevaban al templo en agradecimiento al Señor porque del Señor era todo y porque Él proveía a su pueblo de este grano. Lo primero, lo mejor, era llevado al templo y el sacerdote mecía la gavilla en agradecimiento al Señor. Esta hermosa fiesta de la gavilla también tiene un hermoso símbolo. Así como el Cordero Pascual es símbolo de Cristo, así como el pan sin levadura es símbolo de Cristo, así también la gavilla mecida es símbolo de Cristo. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios. Vamos al capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo Jesús, precisamente el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, el día domingo, en la época en que Él murió, Cristo Jesús, al tercer día de haber muerto, resucitó.
Y resucitó, dice el apóstol Pablo, como primicias de todos los resucitados. Cristo Jesús es el primero, es lo mejor, es por medio del cual todos nosotros vamos a resucitar. Verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Cristo Jesús es la gavilla mecida, lo primero de los resucitados. Y cuando Cristo Jesús resucitó, junto con él resucitó una multitud, una compañía de hombres de todas las edades que habían fallecido y que el Señor los tomó. Habían sido testigos suyos cuando vivieron y ahora serían testigos suyos en la resurrección. Ellos hablarían a todo el pueblo de que el Señor había resucitado y que ellos juntamente con él. Y así la mentira, el engaño de los soldados, de los sacerdotes, de que se habían robado el cuerpo de Jesús, se vendría abajo. Nadie podría negar la resurrección. La gavilla mecida es el precioso símbolo de Cristo Jesús. El domingo, muy en la mañana, cuando el Señor resucitó, María Magdalena había ido a verle a su Señor. Y lloraba ella mucho porque no sabía dónde lo han puesto. Había visto la piedra movida y ya no estaba Cristo. Y se acercó un personaje, ella pensaba que era el hortelano. Y cuando le preguntó si es que sabe dónde está el cuerpo de Jesús, el Señor se le manifestó y le dijo María. Y María le contestó diciéndole, Maestro. Y quiso hincarse en adoración. Pero el Señor le dice algo interesante. Vamos a ver en San Juan, el capítulo 20, versículo 17. Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El Señor le dice, María, no me toques, porque todavía no he subido al Padre, porque Cristo era la gavilla mecida. El Padre tenía que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en favor nuestro. Y en la resurrección de Cristo era la garantía de que todos nosotros, todos los hijos de Adán, también resucitarán en el día postrero. Así hemos visto la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y enseguida la fiesta de la gavilla mecida. Pero había todavía una conmemoración que se hacía después que se presentaba la gavilla al Señor. Se contaba 50 días y había la fiesta del Pentecostés o de las semanas. Se presentaba también las primicias, pero ahora del trigo. Se presentaba 2 pancitos, pero ahora mezclados con levadura. Miren, en la Pascua se comía panes sin levadura, porque la levadura era símbolo de malicia, de pecado. Pero en la fiesta del Pentecostés se presentaba 2 pancitos de trigo con levadura. Aquí la levadura debería tener otro significado y está ligado a aquella parábola muy bonita que está en el libro de Lucas, capítulo 13, verso del 20 al 21. Vamos a verlo. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura
que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. En esta parábola una mujer esconde en la masa la levadura. La levadura es un poder externo que se mezcla con la masa hasta que todo quedó leudado. En esta parábola se presenta la levadura ya no como decíamos que es malicia o maldad, sino la levadura más bien se lo presenta en esta parábola, doble significado, se lo presenta ahora como un poder externo que opera en la masa para el crecimiento. El símbolo de la levadura entonces se aplicaría al poder del Espíritu Santo que se mezcla con esta masa para producir crecimiento, para que la iglesia, los hombres, crezcan. Entonces, en la fiesta del Pentecostés se conmemora el derramamiento del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en su iglesia para que crezca su iglesia en el mundo entero. La tradición judía conmemora también en esta fiesta del Pentecostés la entrega de la ley de Dios al pueblo de Israel en el Sinaí. Pero yo quiero referirme a algo interesante entre lo que sucede en la gavilla mecida y después de los 50 días en que se celebra el Pentecostés. Cristo Jesús resucitó, como todos sabemos, y pasó luego de resucitado con sus discípulos aproximadamente 40 días. Vamos a ver este acontecimiento en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 1, verso del 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Luego que el Señor resucitó, después de haber padecido, se presentó ante los discípulos y por 40 días les explicó, les hizo entender las parábolas que todavía algunas para ellos estaban difíciles, y les enseñó muchos de los misterios del reino de Dios. 40 días pasó con los discípulos enseñándoles, permitiéndoles que ellos se acostumbren a verle con su cuerpo glorificado y resucitado, para que sepan que Cristo es un Dios vivo, que los acompañaría hasta el último de los tiempos a los apóstoles y a su iglesia. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oísteis de mí, la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cristo Jesús pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles. Y cuando Él se fue, cuando ascendió a los cielos, les dijo que esperasen en Jerusalén la promesa del Espíritu. 10 días debían esperar hasta el día 50, hasta el Pentecostés, cuando su Padre derramaría sobre este mundo la promesa que hizo, el derramamiento del Espíritu Santo, aquel símbolo de la levadura, el poder del Espíritu para hacer crecer a la iglesia. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado.
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor se dirigió a aquel monte, el monte de los olivos, a la cumbre del monte, y de ahí fue tomado y fue acompañado por una hueste angélica y le ocultó de los discípulos una nube, y finalmente el Señor fue alejándose. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 seres celestiales, 2 ángeles, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha subido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos 2 ángeles son los 2 seres celestiales que acompañaron a Cristo Jesús durante toda su vida. Y son los 2 ángeles que miraron los discípulos y María Magdalena en la tumba de José. Estos 2 ángeles hubieran querido acompañar a Cristo Jesús cuando ascendió a los cielos, pero por misericordia y amor a nosotros se quedaron para decirnos la promesa de que Él regresaría. Regresará por segunda vez. Ya no como varón de dolores, sino regresará en toda su gloria como Rey de Reyes. Cristo Jesús fue alejándose, una comitiva de ángeles lo acompañaba y así se dirigió hasta las mansiones celestiales. Y cuando estaba por acercarse al cielo mismo, vamos a revisar una escena preciosa en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 24, verso del 7 en adelante. Cuando Cristo Jesús estaba por llegar a la patria celestial, a la ciudad de Dios, la comitiva que le acompañaba exclama y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y de dentro de la ciudad, los ángeles que están ahí dentro preguntan, no porque no sepan, sino porque quieren escuchar el nombre. Dice: ¿y quién es el Rey de Gloria? Y le contesta la hueste que está con Cristo: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cristo Jesús ascendía como un general victorioso. Había estado en el terreno del enemigo y había obtenido la victoria. Murió en la cruz sin tener ningún pecado en favor de todos nosotros. Resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y junto con él llevó una comitiva de resucitados. Ahí estaban los trofeos de su victoria, e iba a presentárselos al Padre. Iba a decirle al Padre: Padre, donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. Y continúan en el verso 9: alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cristo sube como conquistador, el Rey de Gloria. Y le preguntan los ángeles: ¿quién es el Rey de Gloria? Y le contestan la comitiva con Cristo: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Esta bellísima canción que está en Salmos se expresa la bienvenida que hacen en la ciudad de Dios a Cristo Jesús. Los ángeles están por adorarle a Cristo, mas Él les señala que primero tiene que acercarse al Padre. Tiene que presentar los frutos de su muerte y de su resurrección. Ahí está una comitiva de resucitados de entre los hombres. Y cuando el Padre le recibe, Cristo es acepto. Los trofeos de su sacrificio son aceptos en el amado, en Cristo Jesús. El Padre dice que abraza a su Hijo e instruye a todos los ángeles: adórenle todos los ángeles. Cristo Jesús, después de haber dejado el cielo, la honra y la gloria, y haber descendido a esta tierra, después de haber completado su misión, de haber resucitado y ascendido a los cielos, ahora es restituido en la gloria que tenía antes.
El Padre dice, adórenle todos los ángeles porque este es mi Hijo amado. Eso lo podemos ver en el libro de los Hebreos, capítulo 1, del 5 al 7. ¿A cuál de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Cristo merece la adoración de todos los seres celestiales. El gran conflicto que se inició en los cielos, la envidia de Satanás con respecto a Cristo, quedó aclarada. Cristo y el Padre son uno. Y la adoración que se le da al Padre también se le rinde al Hijo. En el libro de Mateo, versículo 28, verso 18, anticipando a lo que sucedería, les dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos como en la tierra. Id y predicad a todas las naciones. El Señor sería acepto por su Padre. Todo el poder le sería dado en los cielos y en la tierra para que su iglesia predique el Evangelio en el mundo entero. Cristo Jesús fue reconocido en el cielo como Rey, fue reconocido como sacerdote y fue reconocido como juez de toda la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. Y en el libro de San Juan, el capítulo 5, el verso 22, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Todo el juicio le dio al Hijo. ¡Qué maravilla para nosotros el tener en el cielo a uno que es parte de nuestra familia, que se sacrificó como corderito en favor de nosotros, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos y ahora es nuestro sacerdote, nuestro intercesor de nuestra familia, que se compadece de nosotros y que es poderoso para socorrernos. Y ahora también nos dice que Él es nuestro juez. Cristo entonces, en el plan de la salvación para los hombres, es el principio y el fin, es el todo en todo. El Padre abraza a su Hijo, los ángeles reconocen a Cristo Jesús como Rey, como sacerdote, como juez. Pero hay algo todavía que es necesario hacerse. En el libro de los Levíticos, el capítulo 8, antes de que el sacerdote empiece su ministerio, había que hacer una consagración. Aarón y sus hijos debían consagrarse para su ministerio. En el Levíticos capítulo 8, verso 6, miren lo que dice. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Lo que primero se hacía, pues Moisés los lavaba, los purificaba. Aarón no se lavaba a sí mismo, sino que era Moisés el que lo lavaba. Luego de haberse lavado, en el verso del 7 al 9, Moisés lo vestía al sacerdote, le ponía todas sus vestiduras sacerdotales. Y en Levíticos 8, verso 10, el sacerdote era ungido. Miren lo que dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, todas las cosas que están en él, y las santificó, roció sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, Moisés lavaba, purificándole al sacerdote. Moisés vestía al sacerdote y ungía con aceite, el aceite de la unción, aceite
de la consagración. Luego, Moisés, junto con Aarón, hacía varios sacrificios. Y del sacrificio de las consagraciones tomaba la sangre y lo ponía en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho de su pie. Un lindo símbolo para que el sacerdote estuviese su oído atento a la voz de Dios, para que su mano actúe conforme a los mandamientos de Dios y la sangre en su pie para que camine siempre derecho en justicia en la ley de Dios. Así era hecho todo sacerdote. Pero en el Levíticos 8, al final de los sacrificios, tomaba parte de la sangre, y en Levíticos 8:30 dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. El aceite de la unción para la consagración de Aarón y sus hijos. Si esto sucedió con Aarón en el santuario terrenal, lo mismo debía ocurrir con respecto al santuario allá en los cielos. Cristo Jesús, luego de haber sido recibido por su Padre, reconocido por los ángeles como Rey, como sacerdote y como juez, ahora que estaba por iniciar su ministerio como sacerdote en el lugar santo, fue lavado, fue vestido con vestiduras sacerdotales y también se le iba a ungir con el óleo santo de las consagraciones. Había una mezcla de sangre y aceite. ¿Se acuerdan que vimos nosotros en la época de Pascua cómo los soldados hincaron en las sienes de Cristo Jesús la corona de espinas y chorreó sangre por su rostro y por su barba? Ahora, cuando estaba ya en el cielo, iba a ser ungido por el Espíritu Santo con el aceite de la unción, e iba a haber esa mezcla de la sangre y del aceite en Cristo Jesús. Por eso dice en el libro de los Hebreos, el capítulo 1, el verso 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Regresemos al libro de Levíticos 8:33. Una vez que Aarón era consagrado con el aceite de la unción, todavía quedaba algo por hacer. En Levíticos 8, verso 33 le dice: a la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Una vez que Aarón era vestido, era lavado, era consagrado con el aceite, parte de las consagraciones de Aarón debía estar 7 días a la puerta del santuario. Y una vez cumplidos los 7 días, Aarón o sus hijos podían iniciar su ministerio en el santuario como sacerdotes. De la misma manera, este periodo de tiempo debería suceder allá en los cielos con Cristo Jesús. Con este antecedente hemos visto entonces de la Pascua a Cristo Jesús revelado como el Cordero Pascual. Le hemos visto en la fiesta de los panes sin levadura, simbolizado a Cristo como ese pan exento de pecado. Y lo hemos visto en la presentación de la gavilla a Cristo Jesús como el primero, las primicias de los resucitados. Hemos visto que estuvo 40 días con los discípulos y ascendió a los cielos. Y allá fue reconocido como rey, como sacerdote, como juez, en una hermosa ceremonia. Jesús luego fue consagrado para su tarea como sacerdote
esperó 7 días allá en el cielo y al final de los 7 días, precisamente en la fiesta del Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo, la promesa del Consolador. Con este antecedente les invito para que estudiemos en el próximo estudio el capítulo 5 de Apocalipsis. Muchas gracias.